Buenos días, bienvenidos a las jornadas sobre procesos de subjetivación. En la primera de las jornadas, que es hoy, tendremos como tema la construcción de la objetividad. En turno de mañana y tarde, los ponentes en cada turno. En este turno de por la mañana tendremos como ponentes al señor César Rendueles, doctor en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, con la tesis Los límites de las ciencias sociales, una defensa del eclecticismo metodológico, tesis dirigida por Carlos Fernández Liria. Ha publicado numerosos ensayos sobre cuestiones relacionadas con las ciencias sociales, la filosofía y la crítica cultural. Ha sido profesor asociado en la Universidad Carlos III de Madrid y profesor invitado en la Universidad Nacional de Colombia, y actualmente es profesor de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid. Entre 2003 y 2012 fue adjunto a la dirección del Círculo de Bellas Artes de Madrid. Fue miembro fundador de la herramienta de intervención cultural La Dinamo. En segundo lugar tendremos al señor César Ruiz, licenciado en Económicas y en Filosofía, magíster universitario en Traducción, especialidad alemán, doctor en Filosofía en la Facultad de Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, con la tesis Crítica y Dialéctica, la cuestión del método en el pensamiento de Marx, tesis dirigida por Juan Manuel Navarro Cordón, y es profesor titular interino en esta casa. Su área de especialización es la filosofía contemporánea y actualmente participa en el grupo de investigación Naturaleza Humana y Comunidad 2. Hannah Arendt, Polanyi y Michel Foucault. Tres recepciones de la antropología política de Kant en el siglo XX. Ha publicado la introducción al libro de Heinrich, La nueva lectura de Marx, en Escolar y Mayo, y en Alemán para filósofos, junto a otros profesores de esta facultad y de diversos artículos. Así que bueno, pues sin más preámbulos, tiene usted la palabra. Gracias. Bueno, yo la verdad es que quería daros las gracias por la invitación. Es realmente un placer poder hablar aquí en esta facultad donde estudié. Pero es también un placer porque me permite hablar con mucha libertad de cosas de las que normalmente no tengo ocasión de hablar. Yo doy clase en Sociología y bueno, pues hay muchos temas que me interesan mucho porque mi formación fue filosófica, de los que habitualmente pues no tengo mucha ocasión de hablar y de discutir. En fin, como respuesta a tanta amabilidad voy a cometer la horrible grosería de tener que irme poco después de terminar mi ponencia. Lo siento muchísimo porque es que tenía muchas ganas de escuchar a César, pero es que hay una especie de plaga bíblica en el colegio de mis hijos y es horroroso, ¿no? Es una semana en fin, de médicos y tal, y me voy a tener que ir en breve, pero que lo primero que quería decir es eso. Muchas gracias. De hecho, en fin, me sentía tan liberado por la invitación que he estado a punto también de cometer una insensatez que era hablaros de John Searle, porque a mí el título genérico de la jornada, de la construcción de la objetividad, me trajo inmediatamente a la memoria un libro que me gustó mucho en su momento, La construcción de la realidad social, de John Searle, que sabéis que era una especie de respuesta paródica a otro texto de Berger y Luckmann muy famoso, ¿no? La construcción social de la realidad. Y que a mí me gustó mucho, que yo creo que se discutió poco, no tanto como merecía, pero bueno, no voy a hablar de eso, he entrado en razón, he entendido bien cuál era el propósito de las jornadas, no voy a hablar de eso para nada, ¿no? Voy a hablar de otra cosa completamente distinta, pero de la que de nuevo casi nunca tengo ocasión de hablar. Vamos a ver, la construcción de la objetividad social para mí significa la construcción de la normalidad, algo tan básico como eso, ¿no? La construcción del conjunto de compromisos tan asumidos que ni siquiera nos los planteamos. Y la normalidad, el conjunto de normas que regulan esos sobreentendidos bien sedimentados de nuestra existencia, es realmente algo muy difícil de captar, ¿no? Muy difícil de captar. El otro día había un cartel de la película nueva de Costa Gabras, que se llama El Capital, o Capital, no sé cómo lo han llamado, y había una especie de lema publicitario, ¿no? Ponía, seguimos robando a los pobres para dárselo a los ricos, algo así. Bueno, ya sabéis que es el tipo de argumentación que a Marx le ponía de los nervios, ¿no? Que lo interesante de la crisis económica es justamente que no es un escándalo, que no es un escándalo moral, sino un lento producto de 40 años de normalidad de capitalismo desregulado. Si fuera un escándalo, pues nos hubiésemos revelado, ¿no? No, porque era la normalidad, no es el resultado escandaloso de unos cuantos excesos localizados, sino la causa a largo plazo de lo que ahora estamos viviendo.
En términos generales, yo creo que nunca está de más, ya sé que es casi un lugar común, ¿no? Pero creo que nunca está de más recordar que desde hace algo más de 2 siglos estamos viviendo una especie de experimento de ingeniería social a una escala jamás soñada, ¿no? Eso que llamamos capitalismo, ¿no? Es una especie de experimento de ingeniería que ha subvertido la práctica totalidad de las pautas antropológicas, que sería la normalidad hasta prácticamente el siglo XVII, ¿no? De hecho, vamos, yo casi diría que lo que ha pasado es que el capitalismo ha creado la normalidad antropológica, por oposición, ¿no? Que es tan exótico, somos tan exóticos, que por oposición hemos agrupado al resto de sociedades, que en realidad son extremadamente heterogéneas, ¿no? Claro, por comparación. Y lo que a mí siempre me resulta sorprendente es que este proceso de construcción social tan subversivo carece de grandes discursos legitimatorios, y eso es muy llamativo, ¿no? Marx Salberman, ya sabéis que decía que seguramente el elogio más vehemente del capitalismo que se escribió en el siglo XIX fue el Manifiesto Comunista. No hay grandes discursos legitimatorios del capitalismo, no existen, son todos súper grisáceos. Todas las cosas buenas que se le ocurría a la gente sobre el capitalismo del XIX eran extremadamente pobres, grisáceas, ¿no? Hay unas pocas excepciones, ¿no? Pues, por ejemplo, sabéis que bueno, a lo mejor no lo sabéis porque no hay mucha gente que lo sepa. El avión en el que Ronald Reagan se desplazaba en su primera campaña electoral se llamaba Libre Empresa 2. No sé cuál era Libre Empresa 1, pero ese era el 2, ¿no? A mí me contaba también un amigo que estaba en Londres en los años 90 y había unas manifestaciones que se llamaban Reclaim the Streets, las cuales ¿no? Se cerraba una calle, se ocupaba ilegalmente una calle y durante cierto tiempo se estaba ahí con música y tal. Y en una muy famosa se ocupó unas calles de la City de Londres y me contaba que los otros ejecutivos atrapados en los edificios, ¿no? Porque no podían salir porque estaban acordonados por la policía los edificios y tal, pues les enseñaban las tarjetas Visa Oro con un gesto así amenazante desde las ventanas, ¿no? Un gesto desafiante. Pero eso no es lo normal. Lo normal es que los discursos legitimatorios del capitalismo pues, tienden a ser eso, bastante grisáceos, ¿no? La sociedad del mercado no tiene ningún Pericles, ¿no? Un gran discurso, ningún San Agustín, ningún Montesquieu, ¿no? No hay declaraciones de derechos, no hay actas fundacionales, no hay monumentos al libre mercado. Y por eso a mí me parece muy interesante estudiar, puestos a estudiar la normalidad, ¿no? Esos sobreentendidos que de alguna forma son los ladrillos de nuestra objetividad. Por eso a mí me parece interesante estudiar el legado de aquellos que apostaron, ¿no? Por una versión como acelerada, anfetamínica de esa normalidad, ¿no? Una versión heroica, si queréis, de esa normalidad. A mí me recuerda eso un poco a un capítulo de Los Simpson en el que Bart se presenta delegado de clase. Entonces, su rival es el empollón de la clase, no me acuerdo cómo se llama el tío, pero bueno, es el empollón de la clase, y entonces el empollón, que era una campaña así muy bien montada, y empieza a hacer una contracampaña de desprestigio de Bart, ¿no? Y entonces diseña unos carteles en los que se ve la cara de Bart y un lema amenazante, que es «Con Bart llegará la anarquía». Y entonces se ve a continuación a Bart Simpson respondiendo con una campaña positiva, optimista, y es entre exclamaciones, «Con Bart llegará la anarquía», ¿no? Exactamente el mismo lema. Y a mí me parece que hay algunos pocos pensadores que son así, ¿no? Es decir, los izquierdistas decimos, el capitalismo destruye la sociedad, y ellos contestan, el capitalismo destruye la sociedad, ¿no es genial? ¿No? Entonces, a mí eso son los que más me interesan, ¿no? Tipo Milton Friedman, hasta cierto punto Hayek, pero no voy a hablar de ellos, sino de Bentham, de Jeremy Bentham, que a mí me resulta un pensador extremadamente sugerente. Como veis, es el tipo de cosas de las que solo se puede hablar aquí prácticamente. Y me resulta muy sugerente porque muchas veces pensamos en el utilitarismo del siglo XVIII como una especie de proyecto de corto alcance metafísico, ¿no? Una especie de filosofía para tenderos, para burócratas, y yo creo que es un error, ¿no? Creo que se trata de un proyecto muy radical, un proyecto extremadamente radical, que debe ser pensado en esos términos. Y a lo mejor es anecdótico, ¿no? Pero la verdad es que Bentham era un tipo bastante excéntrico. Sabéis que en su testamento estableció que quería que su cadáver no fuera enterrado según los usos funerarios
habituales, sino que tenía que ser diseccionado primero en una clase de anatomía, y luego quería que fuera disecado, vestido con sus ropas, y metido en una cabina que él mismo había diseñado y que llamó autoicono, y expuesto, bueno, de hecho está todavía expuesto en el University College de Londres, está ahí, es verdad. Bueno, la cosa no salió del todo bien, por lo visto, porque la cabeza no la consiguieron disecar bien, entonces tuvieron que sustituirla por una cabeza de cera, bueno, un buen lío. Bentham solía llevar unos ojos, los ojos de cristal que le había comprado para su cadáver disecado, en el bolsillo, y los enseñaba de vez en cuando y tal. O sea que era un tío bastante excéntrico, ¿no? Y digamos que eso, aunque sea anecdótico, a mí me parece que es una especie de signo de cómo Bentham dedicó toda su vida a la transformación social, ¿no? A la ingeniería social, mejor dicho, a la ingeniería social radical, ¿no? Se consideraba él a sí mismo una especie de reformista radical, y a mí me gusta ver esa especie de instrucciones póstumas sobre su cadáver como una especie de intervención final de Bentham, post-mortem, si queréis, que por cierto cuestiona una de las grandes regularidades antropológicas, ¿no? Es decir, que sabéis que la aparición del enterramiento se considera una especie de signo de los procesos de hominización. Sabemos que deja de haber, yo qué sé, chimpancés y empieza a haber seres humanos cuando empieza a haber enterramientos, ¿no? Al menos eso dicen los antropólogos. Y Bentham es interesante porque no renuncia sin más a las convenciones establecidas, no dice, ¡ale, tiren mi cadáver a la basura! No dice eso, sino lo que hace es primero exigir que se trate su cadáver objetivamente, como carne muerta en una sesión de anatomía, y luego propone una reconstrucción, ¿no?, de los usos funerarios sobre bases más racionales. Y a mí me parecía que era una especie de parodia macabra, ¿no?, de uno de los elementos centrales de su propuesta, que es la búsqueda de una especie de grado cero de la sociabilidad, el elemento mínimo de construcción social, desde el que reconstruir los vínculos personales sobre bases más racionales, ¿no? Ese, si os dais cuenta, es un poco el proyecto de la teoría de la elección racional contemporánea, ¿no? Buscar el elemento mínimo de sociabilidad, a partir del cual se pueda reconstruir racionalmente todos esos vínculos. Por eso muchas veces pues, se acusa a los teóricos de la elección racional de fijarse solo en las prácticas egoístas y no en el altruismo. Eso no es porque sean gente muy malvada, sino porque el egoísmo es más sencillo que el altruismo. En principio, el altruismo se puede explicar en virtud del egoísmo, pero no al revés. Por eso buscan los elementos mínimos, los ladrillos que permitan explicar esa construcción. Es decir, volviendo a Bentham de alguna forma reconoce la naturaleza gregaria de las personas, pero desconfía mucho de esa especie de viscosidad antropológica, ¿no?, característica de la fraternidad natural, ¿no? Pues de esa forma de esa manera en la que el vínculo social natural que surge espontáneamente pues está siempre atravesado por relaciones de dependencia personales, por toda clase de supersticiones, pasiones desenfrenadas, intereses, ¿no? De alguna forma Bentham lo que buscaba era una especie de ortopedia, una ortopedia pública, que corrigiera el vínculo social natural, que corrigiera sus taras comunitarias, por así decirlo, sus taras comunitarias, sus lastres comunitarios. Bueno, como sabéis, en fin, la definición escolar del utilitarismo, ¿no?, el núcleo duro, es que todo acto humano debe ser juzgado según el placer o el sufrimiento que reporta, ¿no?, con el objetivo de lograr, según esa máxima ya famosa, la mayor felicidad para el mayor número. Sabéis que es una tesis relativamente frecuente, no se la inventó Bentham, ¿no?, en su contexto era una tesis relativamente frecuente. A mí me parece que lo que hizo Bentham fue convertir esa especie de lugar común de la época en una fuente de transformaciones políticas radicales. Yo creo que ese es el auténtico valor de Bentham. Para Bentham, básicamente, la colectividad máximamente feliz es la que facilita a los individuos que la componen la realización coherente de las actividades que cada cual considera más placentera o que le reporta una mayor satisfacción. ¿Por qué? Bueno, pues básicamente por una cuestión de eficacia. Nadie, y sobre todo ningún gobernante, puede saber qué es lo que más satisfacción le reporta a cada individuo, tan bien como cada uno de esos individuos implicados, ¿no? Es decir, la búsqueda individual de la felicidad transmite al sistema social en su conjunto una información clave
para que la maximización colectiva de felicidad pues, sea óptima, ¿no? Y bueno, os estáis dando cuenta por la forma en que lo enuncio, ¿no? Esta estrategia es un correlato estricto de la concepción del sistema de precios como el medio idóneo para alcanzar una asignación óptima de recursos. Yo creo que es evidente, y de hecho sabéis que la escuela neoclásica de economía se inspiró directísimamente en Bentham. Sabéis, desde esta perspectiva, idealmente los precios transmiten a un coste mínimo información fragmentaria que se agrega automáticamente en el mercado, de manera que se genera una coordinación mayor que la que cualquier institución organizadora podría conseguir. O sea, y desde este punto de vista, además, de nuevo, la intervención del Estado, de cualquier agente externo al mercado, lo que hace es distorsionar el flujo de información, impidiendo que esa coordinación sea óptima. Bueno, para Bentham, la maximización de la felicidad común es la clave del vínculo social racional. Es decir, que nos unimos por una cuestión de economía de escala, en última instancia. Juntos podemos conseguir más felicidad total que por separado. Esa es un poco la moraleja, ¿no? Y de este modo, y es llamativo, ¿no? Sobre todo para la época, Bentham considera que los proyectos intervencionistas, como por ejemplo el altruismo cristiano, no los proyectos de ingeniería social reformistas, no, el altruismo cristiano incluso, son literalmente destructivos de las bases racionales de la sociedad, porque interfieren en la búsqueda individual de la felicidad. Dicho de otro modo, la fraternidad natural, la fraternidad espontánea, el vínculo social espontáneo, destruye la posibilidad de una sociabilidad racional, desde este punto de vista racional. De alguna forma, el atractivo de la utopía mercantil, y yo creo que es un atractivo que no hay que infravalorar, yo creo que muchas veces tenemos que infravalorarlo, ¿no? El atractivo de la utopía mercantil es que nos ofrece la posibilidad de satisfacer nuestros deseos sin necesidad de atravesar una estúpida red, ¿no? De conexiones familiares, religiosas, supersticiosas, estamentales, ¿no? Es un poco la diferencia que hay entre conseguir aquello que queremos entrando en una tienda y comprándolo, ¿no? Pues si queremos parecer idiotas, pues comprándonos un 4x4 o un todoterreno, ¿no? O tratar de que nos lo regalen por Reyes. Ya sabéis que, bueno, pues por Reyes tú quieres esto y al final siempre te acaban regalando unos calcetines, tú tienes que regalarle a otro, pues es un poco la diferencia, ¿no? En el mercado lo conseguimos, punto. Cuando se trata de relaciones de reciprocidad, nos metemos en una extraña red antropológica donde, bueno, tal vez al cabo de mucho tiempo, con muchos esfuerzos y muchas mediaciones, pues lleguemos a conseguir lo que queremos o no, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? Por eso la estrategia liberal ha sido típicamente tratar de reducir al mínimo las áreas de la vida social que requieren consenso o asentimiento, y en cambio amplificar al máximo aquellas donde las trayectorias individuales, los deseos se coordinan espontáneamente. O dicho de otra forma, la estrategia liberal ha sido típicamente amplificar al máximo el área de incidencia del mercado. Pero esto es lo interesante de lo que viene ahora. Bentham fue mucho más ambicioso. Porque intentó llevar esta estrategia también a los aspectos coercitivos de la realidad social. Y esto es algo que la tradición política liberal se resiste a abordar, a teorizar, ¿no? A veces se describe irónicamente en los últimos 30 años, ¿no? de la política de derechas estadounidense, ¿no? Como un keynesianismo de derecha, se dice, ¿no? A veces. Solo retóricamente liberal, porque es verdad que desde principios de los años 80, en Norteamérica se disparó, como sabéis, el gasto militar, el gasto policial y sobre todo el gasto penitenciario. Es decir, que no es que el Estado se haya retirado dejando de gastar, se ha gastado muchísimo, más incluso de lo que se gastaba antes, pero se gasta específicamente en los aspectos coercitivos, en los aspectos represivos de la vida social, ¿no? Bentham fue más sinceramente utópico, ¿no? Es decir, que no se resignó a que la represión y el fomento de la desigualdad se apartarán de los ideales liberales, ¿no? De espontaneidad, etcétera, etcétera. Y eso yo creo que también es interesante. Sabéis que el proyecto al que más, lo sabéis seguramente, aunque solo sea por haber leído a Foucault, que el proyecto al que más tiempo, dinero y energía dedicó fue el panóptico, el famoso panóptico. Fue para él una auténtica obsesión.
prácticamente se arruinó tratando de poner en práctica el panóptico. Vamos, lo sabéis de sobra, ¿no? El panóptico es básicamente un diseño arquitectónico, a estas alturas ya muy común, pero que en su época tenía una cierta novedad. No es necesariamente una cárcel, no es necesariamente una cárcel, es un diseño arquitectónico que se puede aplicar a cualquier institución en la que sea necesaria vigilancia, supervisión, ¿no? Puede ser una cárcel, pero puede ser una escuela, un hospital, un cuartel militar, en general cualquier institución total, ¿no? Hoy nos puede parecer una excentricidad que un filósofo se dedica al diseño de prisiones, pero tenéis que tener en cuenta que en la segunda mitad del siglo XVIII el debate en torno a las prisiones era crucial. Bueno, tened en cuenta que el año cero de la modernidad está marcado por el asalto no a un palacio de invierno, sino a una prisión, a la Bastilla. Es un hito simbólico importante. Y en general se consideraba que la reforma de las prisiones era un asunto urgente. ¿Por qué se consideraba así? Bueno, pues básicamente porque a principios más bien del siglo XVIII, las cárceles eran básicamente una especie de reproducción a pequeña escala de la sociedad. Y eso también es interesante, ¿no? Es decir, que si entraseis como visitantes en una cárcel de principios del XVIII, lo primero que notaríais es un gran barullo, una gran confusión, como en la sociedad mismamente, ¿no? A gran escala. Tendríais dificultades para diferenciar a los prisioneros de los visitantes de los vigilantes, grandes dificultades, y veríais efectivamente realidades muy heterogéneas. Pues, veríais una especie como de albergue variopinto y heterogéneo, ¿no? Gente que lleva una vida muy desahogada, unos poquitos de vida desahogado, con criados, tal. Otros muchos con una vida miserable, algunos que trabajan, pero no porque la prisión organice, sino para tratar de sobrevivir, otros que mendigan. En general en las prisiones había pocas demostraciones de autoridad y grandes dosis de autogobierno, en casi todas había tribunales constituidos por los propios prisioneros para dirimir sus asuntos. Los prisioneros tenían reglas y procedimientos propios, como os digo, los trabajos no estaban organizados y en general los carceleros no tenían ningún interés en tratar de regular las jornadas de los prisioneros. Así que era una especie, como os digo, de reproducción a pequeña escala de la gran sociedad, ¿no? La prisión reflejaba el orden de la sociedad. Y entonces, a mí me parece que lo que hace Bentham con el panóptico es usar ese microcosmos de las prisiones como un laboratorio donde evaluar la posibilidad de reconstruir las relaciones sociales, en este caso de sometimiento, sobre cimientos racionales y no comunitarios. ¿Por qué las prisiones? Bueno, pues porque si es posible en un entorno tan hostil, eso es algo que lo dice Bentham literalmente, si es posible hacer ese experimento en un entorno tan hostil, tendrá que ser posible en entornos más propicios. Como sabéis, la idea fundamental, la idea fuerza del panóptico, es que la población sujeta a vigilancia debe ser perfectamente visible para los vigilantes, y en cambio los vigilantes deben estar perfectamente ocultos en todo momento para los prisioneros, ¿no? Hay una asimetría total de la visibilidad entre prisioneros y vigilantes. Esa incertidumbre que genera la exposición total, pues lo que produce es los mismos efectos que una supervisión perfecta, pero con unos costes mínimos, ¿no? La idea es que si siempre eres visible, si siempre estás expuesto, y nunca sabes si te están vigilando o no, pues te comportarás siempre como si te estuvieran vigilando. Por eso, a menudo se describe el panóptico de Bentham como una especie de fantasía enfermiza, ¿no? de un autor adicto al despotismo. No es verdad, no es verdad. O sea, Bentham muestra interesado en limitar los abusos de autoridad por parte de los vigilantes, lo dice muy explícitamente, ¿no? Y de hecho el panóptico, esa institución, está diseñada para facilitar que también la labor de los vigilantes, de los carceleros, pueda ser supervisada tanto por inspectores profesionales como por el público en general. La idea es que cualquiera pueda entrar a esas instituciones para vigilar la labor de los carceleros. Así que el resultado, en definitiva, es una especie de matrioska, ¿no?
una matriosca institucional donde la coerción se genera con un mínimo de violencia, sencillamente a través del flujo unidireccional de información, ¿no? A través de la mera exposición a los vigilantes, al gran público, a los inspectores, un flujo unidireccional y sin fricción de información. La idea del panóptico, por lo tanto, es conseguir minimizar la cantidad de violencia y de gasto también monetario, necesario para obtener un sometimiento, un castigo en el caso de las prisiones, eficaz, ¿no? El panóptico minimiza la supervisión necesaria y maximiza el control obtenido. Esa es un poco la idea, ¿no? Su arquitectura garantiza que la información circule en una única dirección, generando, una vez más, un control social espontáneo que es mayor y más eficaz que el que se conseguiría con un control exhaustivo de los prisioneros, ¿no? Es decir, que si vigiláramos pormenorizadamente o lo intentáramos a cada prisionero de uno en uno, tal vez poniendo a un vigilante por prisionero, obtendríamos, dice Bentham, peores resultados que el que se obtiene de esta manera, ¿no? Hace que prisioneros y vigilantes se comporten como si estuviesen bajo vigilancia perfecta, del mismo modo que el sistema de precios logra que las cosas sucedan como si hubiera una coordinación perfecta. Bueno, al menos eso dicen los liberales, ¿verdad? Lo que os quería contar en definitiva es que el panóptico no es un edificio, sino un mecanismo social que depura el monopolio de la violencia por parte del Estado de residuos antropológicos, ¿no? De residuos comunitarios. El panóptico es una herramienta ortopédica, en definitiva, para guiar una sociabilidad recta, racional, en los ámbitos impositivos, no solo en los de la libertad, sino también en los impositivos, para que las relaciones de dominio surjan automáticamente sin contaminación comunitaria. Así que podemos ver el proyecto de Bentham como una especie de dispositivo mercantil invertido, en el que se obtienen resultados óptimos con una intervención muy parsimoniosa, muy parsimoniosa. Al igual que en el mercado, y esto también yo creo que es relevante, la organización surge con independencia de las motivaciones personales de los implicados. En el mercado, un lema liberal, al menos desde Adam Smith, ¿no? Es que una de las magias del mercado es que los buenos resultados del mercado no reposan sobre la confianza en la excelencia moral de quienes intervienen en él, ¿no? Os leo la cita de Adam Smith, la conocéis de sobra, ¿no? No es la benevolencia del carnicero, del cervecero, del panadero la que nos procura el alimento, sino la consideración de su propio interés. No invocamos sus sentimientos humanitarios, sino su egoísmo. No les hablamos de nuestras necesidades, sino de sus ventajas, ¿no? Es decir, que no necesitamos confiar en el altruismo del panadero para esperar que tengamos pan en nuestra mesa cada mañana, ¿no? Puede hacerlo por altruismo, pero es indiferente. No importa lo más mínimo si lo hace por altruismo o por egoísmo. El sistema de mercado es capaz de coordinar automáticamente esos intereses particulares. Y lo mismo ocurre con el panóptico. Da igual que los prisioneros sean arrepentidos, reincidentes, que los guardianes sean sádicos, humanitarios, que los visitantes sean compasivos o solo cotillas, todo da igual. Y es una ruptura muy grande con las tradiciones moralizantes ilustradas, ¿no? Que son el otro gran vector de la época de la reforma penal, ¿no? La estructura del panóptico hace que cada uno cumpla su cometido espontáneamente, ¿no? En virtud de su participación en una interacción estratégica donde las motivaciones son completamente triviales. Bueno, antes os decía que la utopía mercantil pues, aspira a satisfacer nuestros deseos sin necesidad de meternos en una red de conexiones comunitarias de lo más viscoso, ¿no? Bueno, pues la utopía panóptica proyecta esta propuesta a las relaciones de dominación, ¿no? También en esta utopía, en la utopía mercantil, en la utopía liberal, habrá personas que serán legalmente asesinadas o encarceladas, o habrá otras que obliguen a hacer a otras a hacer lo que no desean. Pero los sujetos de sometimiento no tendrán que añadir a sus desdichas, ¿no? Pues, un incomprensible cepo antropológico, sino que interactuarán con sus dominadores en un entorno libre de fricción comunitaria, ¿no? Para mí, lo interesante del panóptico, al margen de las cuestiones históricas, que bueno, a cada cual le interesarán más o menos,
y teniendo en cuenta las grandes libertades hermenéuticas que me he tomado, para mí lo interesante y lo contemporáneo de este asunto es que muestra cómo el nihilismo sociológico liberal, ese intento de que la coordinación social surja de la espontaneidad, ese intento de prescindir de la necesidad de liberación en común, bueno, pues esa utopía no está limitada al mercado. No está limitada al mercado y no está limitada a la extensión de las relaciones mercantiles, como a menudo pensamos, ¿no? Sino que de hecho es un desarrollo cabal de cierto tipo de liberalismo radical el tratar de exportarlo a otros ámbitos sociales. Y en ese sentido yo creo que no es una cuestión arqueológica, sino que ocupa una posición central en el horizonte ideológico contemporáneo, ¿no? En este horizonte ideológico más o menos pospolítico, o como lo queráis denominar, ¿no? Por una parte, la posmodernidad ha acelerado el proceso de destrucción de los vínculos sociales tradicionales a una escala, yo creo que inimaginable, ¿no? Hasta hace unas pocas décadas. Ha hecho saltar por los aires la continuidad de las relaciones afectivas y familiares, de las carreras laborales, de las tradiciones culturales, de las lealtades éticas y políticas, y el etcétera que queráis, ¿no? Esto ya, en fin, es de esos lugares comunes que conviene de vez en cuando pararse un momento a pensar. Lo raro es que se hayan convertido en lugares comunes, ¿no? Es algo tan extravagante y tan extraño que conviene de vez en cuando pararse a pensarlo. Y de nuevo es interesante pensar qué es lo que se nos ofrece a cambio, ¿no? De esta descomposición acelerada de todo lo que llamábamos humano hasta apenas hace un par de siglos, ¿no? Bueno, pues lo que se nos ofrece en las últimas décadas es una especie de alternativa mejorada, basada en lo que se supone que son nuevas formas de sociabilidad. Pues por ejemplo, eso que Manuel Castell llama sociedad-red. Es decir, una creciente red de contactos entre, no me atrevo ya casi ni a llamarlo subjetividades, ¿no? Pero bueno, en fin, hagamos una concesión a la sociología clásica, una creciente red de contactos entre subjetividades frágiles, ¿no? Un conjunto de relaciones tenues pero muy abundantes, basadas, de nuevo, en una ortopedia, en este caso no disciplinaria, sino tecnológica. Nuestras sociedades se piensan a sí mismas como una especie de entorno reticular, ¿no? Donde los vínculos sociales tradicionales prácticamente han desaparecido, pero en esta ocasión no nos hemos quedado solos en la ciudad, ¿no? Como individuos aislados, enfrentados a una masa hostil de individuos, sino que en teoría se supone que hemos sabido reconstruir una versión perfeccionada de los vínculos sociales, de las relaciones sociales, en forma de conectividad digital, de conectividad telemática, hasta el punto de que incluso cuando los vínculos sociales no digitales, los vínculos sociales analógicos, tienden cada vez más a reproducir o a imitar a esa clase de vínculos generados en las redes digitales. Esto es así, es así que se piensa. Es decir, si abrís cualquier libro de sociología general, ¿no? Lo que se da en muchas carreras en primero, que es la asignatura de sociología general, el último capítulo, es el último porque está añadido a toda prisa, ¿no? Para llegar a las últimas ediciones, suele ser la sociedad red. Entonces te explican eso, ¿no? Pues que las nuevas formas de fraternidad, de vínculos de afinidad, etcétera, etcétera, pues son una especie de versión analógica de Facebook o algo por el estilo. Yo, como nunca he acabado de entenderlo, pues lo cuento siempre un poco de broma porque es que me cuesta contarlo en serio. Pero bueno, básicamente la moraleja es que Internet habría convertido en realidad la utopía de un delicado equilibrio de libertad individual y calidez comunitaria, ¿no? Es decir, esa especie de esperanza utópica que siempre ha tenido la modernidad, ¿no? de aspirar a combinar la autonomía individual con una cierta calidez comunitaria, de no quedar desamparado a las trayectorias individuales solitarias. Bueno, eso es lo que nos habría proporcionado Facebook, Twitter y Google+, ¿no?
A mí esto me recuerda poderosamente al panóptico. Es verdad que muchas veces, algunas veces, se ha comparado Internet con un gran panóptico, ¿no? Lo que pasa es que es una tesis que ha planteado gente más bien paranoide, ¿no? De esa que cree que Microsoft está muy interesada en enterarse del tipo de pornografía que nos descargamos, ¿no? Para contársela a nuestra mamá. Yo creo que la comparación de la red con el panóptico es correcta, pero entendida no en el sentido de una supervigilancia autoritaria o algo así, sino como una ortopedia para conseguir una extraña sociabilidad sin relaciones sociales de codependencia, ¿no? Un tipo de conexión en la que han desaparecido los residuos comunitarios tradicionales y ha emergido un nuevo tipo de vínculo social, al parecer. Es decir, del mismo modo que el mercado coordina espontáneamente deseos individuales, la idea es que Internet genera sociabilidad a partir de elecciones conscientes de individuos independientes, de individuos autónomos. Esto a lo mejor parece de sentido común, pero no lo es en absoluto, ¿no? Es literalmente una inversión total de la idea tradicional de sociabilidad. El vínculo social tradicional, si lo pensáis un poco enseguida es evidente, ¿no? Está basado en el compromiso con normas que no son elegidas en ningún sentido habitual de la palabra elegir. En ningún sentido habitual de la palabra elegir. ¿Vale? El tipo de vínculo que tenemos con los bebés, ¿no? Con los niños pequeños, no tiene nada que ver con las elecciones, con la elección. Si los bebés tuvieran que esperar a que les cambiaran los pañales, a que eligiéramos, a que deseáramos, a que sintiéramos dentro de nosotros un deseo enorme de cambiar los pañales, o alimentarlos, o hacerles caso, pues no habría bebés que sobrevivieran en el mundo. ¿Vale? El vínculo social tradicional está basado en el compromiso, y eso no tiene nada que ver con la elección, ¿no? Con el tipo de elección que ponemos en marcha en el mercado o en nuestras interacciones libres en ese otro sentido, ¿no? Nadie prefiere cambiar pañales, nadie. ¿Vale? La lógica de la sociabilidad, la lógica del vínculo social, es completamente distinta de la lógica de la elección individual, ¿no? De hecho, lo habitual, al menos desde Marx, es considerar que la lógica mercantil más bien destruye el vínculo social. Esto también suena así muy tremendo, pero es muy evidente, ¿no? Yo qué sé, si en una cena de Navidad ofrecemos, ¿no? Al terminar la cena, ofrecemos 20 euros a nuestra suegra como reconocimiento de lo mucho que nos ha gustado la cena, pues eso no va a contribuir, desde luego, a fomentar, a fortalecer nuestro vínculo familiar con nuestra suegra. Las relaciones mercantiles destruyen los vínculos sociales tradicionales, no los fortalecen en ningún sentido. En Internet parece que esto queda en suspenso, ¿no? Esta oposición entre esas dos lógicas, o al menos los teóricos o los ciberutópicos, eso es lo que nos quieren transmitir, ¿no? Da la impresión de que las elecciones individuales, el comportamiento del elector racional, como el de los consumidores, puede dar lugar automáticamente a relaciones sociales densas. Es decir, que hay una compatibilidad entre elecciones racionales y sociabilidad densa. Es decir, al comportarnos egoístamente, en el sentido técnico de la expresión, no mal en ese sentido, sino egoístamente en el sentido de buscar aquello que nos interesa, lo que sea, videojuegos, información, pornografía, lo que queramos, ¿no? Pues es como si nos topáramos con la sociabilidad, ¿no? Simplemente comportándonos como consumidores, buscando aquello que queramos, nos topamos con la sociabilidad que surge automáticamente de esa ortopedia digital, ¿no? El panóptico de Bentham minimizaba la cantidad de violencia, vigilancia y castigo necesaria para imponer el sometimiento, ¿no? Internet, se nos dice, minimiza la cantidad de compromiso social, de relaciones de dependencia y de normas necesarias para que surja el vínculo social. Eso es lo que se nos dice. Bueno, el vínculo social o algo que se le parece remotamente, ¿no? O sea, la idea es que Internet genera o puede generar efectos similares a los de una relación social tradicional, pero sin coerción, sin dependencia, sin deliberación, ¿no? Claro, las conexiones digitales no nos comprometen como lo hace una relación personal, ¿no? No están asociadas a una subjetividad continua, por ejemplo,
no están asociadas a una identidad personal con alguna aspiración de coherencia. Son, en cierto sentido, el correlato de una fragmentación de la subjetividad en paquetes de experiencias literalmente precarias, ¿no? En un conjunto de decisiones formalmente racional, pero intrínsecamente rapsódicas, ¿no? Precarias en ese sentido estricto. Es como si nuestras personalidades pudieran ser tratadas como fragmentos de información gestionable, coordinables automáticamente. ¿Cómo se gestionan? Por supuesto, a través de redes descentralizadas que coordinan la información mejor que de lo que cualquier nodo central podría hacerlo, ¿no? De nuevo, ¿a qué os recuerda eso? Pues a la definición de mercado, evidentemente, ¿no? Cuando digo que se gestiona, es literalmente se gestiona, ¿no? Es increíble cómo hemos aceptado la noción de community manager con tanta tranquilidad. O sea, no es trivial esa idea, ¿no? Yo creo que el secreto de esta cibersociabilidad, ¿no? En realidad es la deflación radical de nuestras expectativas, ¿no? En realidad las herramientas 2.0 no han resuelto el problema de la fragilización del vínculo social en la modernidad o de la fragmentación de la identidad personal posmoderna. Más bien lo han hecho más opaco mediante la difusión de prótesis sociales informáticas. Las tecnologías de la información han generado una realidad social disminuida, no aumentada. Internet no ha mejorado nuestra sociabilidad en un entorno postcomunitario, lo que ha hecho es rebajar nuestras expectativas, tan fácil como eso, ¿no? Ha rebajado nuestras expectativas de lo que significa un vínculo social. Bueno, es lo que sucede normalmente, es decir, que Internet no ha aumentado nuestra inteligencia colectiva, sencillamente nos ha hecho rebajar el listón de lo que es un comentario inteligente. La verdad es que 140 caracteres, pues sí, es un umbral bastante modesto, ¿no? Entonces, bueno, con ese umbral es fácil resultar ingenioso, inteligente, tal. Pues lo mismo ha hecho con las herramientas sociales, ¿no? En fin, cuando un vínculo social es un me gusta o un seguidor en Twitter, pues realmente sí, es fácil generar una sociabilidad muy abundante. De eso trata un poco esto. Yo lo que os quería preguntar en realidad era cierta homología, ¿no? Entre estos distintos proyectos. El proyecto del panóptico, de llevar esa ortopedia social a ámbitos disciplinarios, el proyecto ciberutópico, ciberfetichista, de llevar la sociabilidad a ámbitos donde ha habido un proceso de destrucción de los vínculos personales radical, y su homología con el mercado, con las prácticas mercantiles habituales. Y hago esto porque desde una gran preocupación por ya termino, por la receptividad de esta clase de proyectos entre los proyectos de izquierda, que es digamos, lo que más me preocupa a mí. Es decir, la euforia digital ha tenido seguramente una recepción entre los proyectos antagonistas, entre el activismo, enorme, seguramente más que en cualquier otro ámbito político. Y a mí me preocupa mucho, ¿no? Eso. Hay cierta tendencia entre la izquierda a hacer concesiones, ¿no? O a celebrar lo que en el fondo son grandes derrotas, ¿no? Eso, por ejemplo, se vio muy bien en los años 70, ¿no? En los proyectos antiinstitucionales, solo por un ejemplo que no tiene nada que ver con esto en realidad, ¿no? Pero, por ejemplo, en los proyectos de antipsiquiatría en los 70 fueron muy bien recibidos por los liberales, al menos en parte, ¿no? ¿Que quieren ustedes cerrar los hospitales psiquiátricos? Genial, mañana, cerraos, todos a la calle, ¿no? Esa clase de razonamientos, ¿no? A veces estoy parodiando la antipsiquiatría, que tenía cosas muy interesantes que decir, ¿no? Pero hay cierta tendencia, yo creo, entre la izquierda a celebrar lo nuevo o a recibir con alaracas cualquier novedad social que nos llegue de una forma a veces un poco irreflexiva. Y yo creo que en este caso es muy evidente, ¿no? Creo que hay el ciberfetichismo, el ciberutopismo, ha tenido una difusión entre los proyectos antagonistas o de izquierdas, o como los queráis definir, muy grande. Una tendencia a creer que en Twitter, en Google, Facebook, en general, las relaciones telemáticas, hay una promesa de emancipación que francamente a mí me cuesta ver.
Bueno, ya muchas gracias. Gracias, profesor Rendueles. Pues bueno, se abre el turno de palabra. Bien, un poquito de referencias de doctrina sobre Internet como panóptico. Es decir, puedo decirte por dónde me gustaría enfocar el fenómeno. Vamos a ver, cuando estamos en la red, nos creemos, y es un error, que todos somos iguales. Es decir, que tu dirección de Gmail o tus consultas a Google son las mismas que pueda hacer el director de criptografía y seguridad de Google. No es lo mismo, ¿no? Entonces, claro, yo creo que Google, por ejemplo, sí tiene un buen parámetro. Nosotros no, nosotros somos el CEO. Te sugiero un libro magnífico que se titula Desnudando a Google. Sí, lo conozco. ¿Lo conoces? Sí, por supuesto. Bueno, el autor es un experto en marketing viral, en fin, y creo que está describiendo eso, ¿no? Entonces, aparte de... Por cierto, si conoces ese libro, sabrás que forma parte de una familia políglota en el que hay un kernel común y hay distintas adaptaciones en italiano, en alemán, en fin, es muy curioso que tienen una bibliografía común. O sea, si vas aguas arriba de la inspiración del libro, es que hay capítulos comunes y luego ya adaptaciones a lo que puede haber pasado con Google en cada país. Bueno, pues te agradecería en esa dirección. Quien ha llamado a Google, a Twitter, es un fenómeno muy distinto, es, digamos, ortogonal casi. Es decir, hay una diferencia vectorial importante sobre lo que puede hacer de panóptico Twitter o lo que puede hacer de panóptico Google, y lo que tú nos quieras contar sobre eso. Sí, vamos a ver, la posibilidad de vigilancia y efectivamente, de creciente vigilancia por parte de las empresas, gobiernos, a través de herramientas telemáticas, es una realidad que en ningún caso quiero negar, ¿de acuerdo? No quiero negar eso. Lo que me da la impresión, pero es un asunto, en el fondo, denunciado desde los inicios mismos de Internet, que es casi, ¿no?, el punto de consenso de todo el activismo digital desde los años 80 es la denuncia, ¿no?, de ese gran hermano que se va gestionando y todas las posibilidades de vigilancia. La verdad es que a mí me recuerda siempre un poco al modo en cómo pues la herencia de Foucault en los años 80 también nos alertaba sobre la creación de un complejo entramado de dispositivos de vigilancia social por todas partes, y eso se nos hizo perder de vista cómo medios mucho menos sutiles de vigilancia se estaban desarrollando de forma completamente abierta y sin ninguna clase de disimulo y sin ninguna clase, que básicamente mientras todos los Foucaultianos del mundo, ¿no?, se dedicaban a buscar mecanismos de microsometimiento, en Estados Unidos se creaba un complejo penitenciario sin parangón en la historia de la humanidad, que era a su vez, bueno, tenía unas raíces económicas crasamente economicistas, ¿no?, nada mediada por microastucias ni nada parecido, al que nadie prestó atención prácticamente hasta los años 90, ¿no? Es decir, el encierro de prácticamente toda la población, o de un 40% de la población masculina afroamericana en Estados Unidos, no despertó prácticamente atención hasta los años 90, mientras todo el mundo estaba muy ocupado con los microsometimientos Foucaultianos y toda clase de redes paranoides que nos rodeaban. Y a mí me parece que con Internet pasa un poco esto. Estamos completamente obsesionados con si Google nos vigila nuestro correo para meternos un banner de no sé qué, que seguro que lo hace, pero no iba por ahí. No, vamos a ver. No se trata de que miren qué estás buscando tú en Google para contárselo a tu mamá y avergonzarte y someterte por... No, vamos a ver. Yo te pediría una visión mucho más global. Te voy a poner un ejemplo. Tú sabes que cuando estaban haciendo el Street View y fotografiaban las calles con esos coches, con ese periscopio, además de hacer las fotografías, estaban capturando todas las wifi, incluyendo esta que está abierta. Evidentemente no es manejable el trazar a alguien por su vecindad. Hombre, lo que sí que te digo es que me gustaría saber, con esa enorme masa de grandísimos volúmenes de datos
georreferenciados, cómo pueden, cuál era el fin de eso. O sea, quiero inferirlo. Es decir, y no hay otra manera de hacer estudios criminológicos que ponerte en el lugar del delincuente y decir, si yo fuera un tipo que tiene estos instintos y tal, ¿cómo orientaría mi actuación? Es decir, ¿qué puede querer hacer Google con todo eso en lo que se gastaba una pasta y una logística y asumir unos riesgos que al final les hicieron descubrirse? Eso es Google, pero claro, está muy manido. A mí me interesa mucho más, pues hombre, SITEL, y dentro de SITEL pues me interesa algunas cosas que no te puedo asegurar que no son delirios paranoides, es que ocurren. Es decir, es que de todo lo que todos los jueces de instrucción han ordenado intervenir, hoy se están rastreando a ver si encuentras la voz de alguien que está en búsqueda y captura. Cosa que está muy bien, pero hombre, el que enchufa y hace ese rastreo, imagínate. Sí, Entonces, sí. claro, a mí me pero no interesa. Es decir, a lo mejor es que estamos muy preocupados por lo que pasa en nuestra, si nos cobran o no la tasa de basura, si tenemos que separar o no, y no estamos pensando que la cantidad de gente afectada, porque no se trata de que te intervengan el teléfono a ti, se trata de que alguna de las personas con las que tú hablas lo puedan tener intervenido, que es distinto. Y no se trata de que miren qué es lo que haces tú cuando haces una consulta a Google, se trata de lo que te tienes que tragar porque alguien conozca todas las consultas que se hacen también sobre tu nombre. Sí. Vamos a ver, si es que yo me parece interesante, me parece llamativo y me parece preocupante, sin duda. Simplemente no es mi área de interés, simplemente, ¿no? Quiere decir que a mí, digamos, me preocupa como ciudadano mucho que me intervengan en el teléfono, pero desde el punto de vista de mis intereses científicos me preocupa más que una creciente masa de población no tenga dinero para pagar la factura del teléfono. Y creo que, no sé si me explico, y me parece, lo que intentaba apuntar aquí era bueno, la relación de esos fenómenos con esa otra clase de fenómenos. No tanto el indudable amenaza para las libertades civiles que supone pues, las posibilidades de vigilancia a través de las redes telemáticas, que no dudo, que conozco no tan bien como tú, pero bueno, algo oído de ello y desde luego me preocupa y mucho, ¿no? Pero como ciudadano más que como desde el punto de vista